Hola patronartistas, ¿estáis preparadas y preparados para crear y disfrutar? Yo sí, y hoy por fin os traigo un tutorial que hace mucho que me estáis pidiendo. ¿Recordáis que hace unos meses preparé un tutorial sobre cómo hacer pompones perfectos y en él os planteaba si queríais un tutorial en el que os explicara la forma de crear un pompón de la medida exacta que queréis? ¿Que queréis un pompón de 4 centímetros? Pues un pompón de 4 centímetros. ¿Que queréis un pompón de 5 centímetros? Pues un pompón de más o menos 5 centímetros, con 1 milímetro arriba, 1 milímetro abajo, pero que sea más o menos exacto de la medida que queréis. Bueno, pues hoy vamos a ver cómo hacerlo, ¿vale? Voy a retirar este pomponcito que yo he preparado con anterioridad y vamos a ver los materiales que vamos a necesitar. Lo primero que vamos a necesitar es un trocito de cartón, ¿vale? No vamos a andar utilizando la antigua técnica del rosco ni nada por el estilo, no os preocupéis, va a ser mucho más sencillo que eso. Pero necesitamos, para poder hacerlos de la medida que queremos, sin desperdiciar mucha lana y hacerlo más grande y luego recortar y recortar y recortar hasta tener el tamaño adecuado, necesitamos de ese cartoncito. Bueno, pues vamos a necesitar el cartón, vamos a necesitar una regla. Yo he elegido esta regla, que bueno, la encontré en una tienda online de estas gigantes, porque tiene regla y luego porque tiene formas que me ayudan en la tarea que vamos a tener hoy, ¿vale? Necesitamos un lápiz y necesitamos tijeras, ¿vale? En este caso yo tengo 2 tijeras, una para cortar el cartón, ¿vale? Esta es una tijera multiusos que es que lo corta todo, la verdad, y esta otra que es la que utilizo para cortar o telas o lanas o cositas de esas que no quiero que se estropeen, ¿vale? Entonces nunca las utilizo para cortar cartón, por eso tengo 2. Bueno, y vamos a ver cómo tenemos que hacer todo el proceso. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es crear una forma como esta con el cartón, ¿vale? Lo importante aquí es la anchura de este rectángulo. Vamos a tener que dibujar un rectángulo, las medidas de largo del rectángulo no nos importan, algo que nos resulte cómodo, pero lo que sí que nos importa es el ancho. Es importante que el ancho sea el ancho que queremos para ese pompón. En este caso yo quiero un pompón de unos 7 centímetros, ¿vale? Y lo que tengo son, como veis, 7 centímetros de ancho, ¿vale? ¿Que quieres 10 centímetros? Pues pones 10 centímetros. ¿Que quieres 4? 4. ¿Que quieres 5? 5. Es así de fácil. El ancho este tiene que tener, ¿vale?, la medida del pompón que tú quieres. Bueno, el largo, como os digo, no importa. Yo más o menos suelo meterle, pues, que no llega al doble, pero podéis hacer que sea el doble del ancho y ya está, y así ya tenéis una medida. Y luego en medio le hacemos una abertura. No hace falta que sea muy grande, le hacéis una abertura así pequeña, es simplemente para luego poder meter un hilo. Se puede hacer sin la abertura también, pero a mí me resulta más sencillo con la abertura. Bueno, pues tenemos que generar esta forma y luego, y de ahí viene este truco de los circulitos, lo que tenemos que hacer es generar 2 círculos, ¿vale? Como podéis ver, es unos milímetros más pequeño, nada, es 1 milímetro por cada lado, más pequeño que la anchura del cartón. Y con eso ya tenemos todo lo que necesitamos para hacer nuestro pompón del tamaño exacto. ¿Que esto tiene 10 centímetros? El diámetro, 10 centímetros. ¿Vale? ¿Que tiene 5? Pues lo haríamos de 5. ¿Que tiene 6? Pues lo haríamos de 6. ¿Que tiene 25? Pues lo haríamos de 25. O sea, como veis, tienen que tener la misma medida. Y hacemos 2. ¿Vale? Yo me he ayudado de esto, podéis hacerlo con un vaso, podéis hacerlo con un compás, podéis hacerlo con lo que queráis, pero que tengan la misma medida. Y una vez que tenemos estos materiales, voy a retirarlo, lo que vamos a hacer es empezar a hacer nuestro pompón. Yo he elegido esta lana porque tengo un gorro que he hecho con esta lana y quiero hacerle ahora un pompón. Entonces, mira, como veis aquí están las rayas que he ido dibujando. Y ahora lo que vamos a hacer es ir enrollando aquí nuestra lana, que más o menos nos quede uniforme. Todo esto ya lo expliqué cuando hicimos lo de los pompones perfectos, así que ahora lo voy a hacer corriendo, ¿vale? Voy a hacerlo fuera de cámara, ir enrollándolo y nos vemos en un segundo. Y si alguno necesita la explicación de los pompones perfectos, la voy a dejar al final, no os preocupéis. Ahora lo que nos interesa es hacer el pompón del tamaño exacto, así que voy a seguir enrollando y nos vemos cuando tenga enrollado todo lo que necesito. Bueno, como podéis ver, yo ya he puesto un montón de lana
en el cartón. Como veis, he procurado que no quede demasiado apretada, veis que no se ha cerrado del todo el agujero, que se ha quedado más o menos como estaba. Hay que posarlo, ya lo expliqué en el otro vídeo, os recomiendo que lo veáis, ¿vale? Porque en él explico cómo hacer que nos queden bonitos los pompones. Hoy la cosa no va de que nos queden bonitos, sino del tamaño perfecto, así que no me voy a poner con detalles. Lo que vamos a hacer ahora es cortar, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es cortar otro cachito aquí de hebra que nos va a servir para atar el pompón. Yo lo suelo hacer aquí, ¿vale? Pero podemos hacerlo aquí fuera, ¿vale? Sacar todo esto y hacerlo fuera. A mí me gusta hacerlo aquí porque, como podéis ver, me tiembla mucho el pulso siempre, soy torpe, entonces esto está ideado para eso, para los torpes, como yo. Entonces aquí metemos esa hebra y la atamos. Y aquí es importante atar bien, pero que no se quede, ahora que no podamos modificar luego esa presión. Es importante que quede muy bien apretado, pero como os digo, que luego podamos volver a apretar, es importante, ¿vale? Yo lo que suelo hacer es darle varias vueltas, ¿vale? Ponerlo por un lado y luego volver a pasarlo hacia este lado y apretar bien y darle más de una vuelta para que se quede muy bien apretado. Y ya cuando lo tengo es cuando aprovecho para sacarlo de aquí. Hay veces que corto estando aquí también, pero normalmente directamente aquí lo ato y luego ya cuando lo saco de aquí es cuando aprovecho a cortar. ¿Vale? Vamos a apretar ahí y apretar bien, con cuidado de que no se rompa la lana, que ya sabéis que si de la lana tiráis mucho se rompe. Ahí lo tenemos. Y ahora vamos a girarlo para el otro lado. Y muy importante, como os digo, que se quede muy bien apretado, Es muy importante si queremos que el pompón nos quede bien. Bueno, voy a sacarlo ya. Voy a hacerle un último nudo aquí, a apretarlo bien. Y luego ya, si tengo que modificar esa tensión, ya lo haré, ¿vale? Y ahora ya, como os decía, lo vamos a sacar. Como os digo, se podría cortar aquí dentro, pero yo lo voy a hacer ya fuera. Vale, ya lo tenemos. Y una vez aquí lo que hacemos es ya empezar a cortar. Introducimos y cortamos más o menos por el centro, como podéis ver. Ahí, vamos cortando, vamos cortando, vamos cortando. Ahí. Vale, y nos aseguramos de que no nos quede ningún bucle, que hemos cortado todo. Y ahora hacemos lo mismo con el otro lado. Introducimos y vamos ahí cortándolo todo. Aquí, que nos ha quedado algún bucle. Y lo vamos cortando todo. Con mucho cuidado de que no cortemos las que nos han servido para atarlo, Ahí lo tenemos. Cortamos y que no nos quede ningún buclecito sin cortar. Echamos una revisión y voy a asegurarme de que no quede nada por cortar. Bueno, se me acaba la batería de la cámara, por eso habéis notado un pequeño corte. Y ahora que me voy a poner a cortar y a arreglar el pompón, lo que hago es traerme una cajita, ¿vale? Porque ya sabéis que los pompones, otra cosa no, pero manchan que no veas. Así que nos vamos a poner esta cajita para ayudarnos. Me voy a asegurar de que todo esté bien cortado, que no nos quede ningún bucle por cortar. Bueno, siempre podemos hacerlo después, pero por lo que veo está. Bueno, siempre tened a la vista, como podéis ver, las hebritas que hemos utilizado para atar el cordón, ¿vale? Voy a hacerle otro nudo ahí en esas hebras para que se quede bien asegurado y que se quede bien preto, ¿vale? Aseguraos de que quede bien pretito. Ahí lo tenemos bien preto. Y ahora vamos teniendo a la vista y buscando el otro lado por donde vayan las hebras, ahí, ¿lo veis? Vamos a colocar todo en la dirección correcta, como os expliqué en el otro vídeo. Y ahora vamos a utilizar los dos cartones, ¿vale? Vamos a poner uno por un lado, con cada hebra para la dirección que le corresponda, ¿vale? Para que no nos queden luego sorpresas ni cosas feas. Y lo vamos a centrar, que se quede más o menos centradito en el pompón. Y otro por el otro lado, ¿vale? Y vamos a formar lo que en su momento llamé el bocadillo y que a algunos os encantó ese nombre del bocadillo. Ahí lo vamos a poner también. Que quede, como vemos, hacemos así
y que quede a la misma altura. Y como veis, estas ahora me las pongo para aquí para asegurarme de que no me las cargo, básicamente, de que no las voy a cortar. Y ahora lo que vamos a hacer es, asegurándonos de que esté así bien alineado, cortar a la medida. Y cuando cortemos se nos habrá quedado a la medida que necesitemos. ¿Vale? Vamos a ir poquito a poco. Así que yo ahora voy a cortar esto, lo voy a hacer fuera de cámara. Voy a hacer lo que hice en el vídeo de pompones perfectos, ¿vale? Si por lo que sea os queda como una forma de piña, en ese de los pompones perfectos vais a tener la solución. Bueno, como veis ya está más o menos igualadito todo. Lo que he dicho, si os ha quedado una forma de piña o algo raro, mirad el vídeo en el que explico los pompones perfectos, que ahí explico cómo solucionar esa clase de problemas. Y ahora vamos a ver y a sacar nuestro pomponcito. Y como veis, nos ha quedado un pomponcito muy bonito. Y vamos a coger la regla. Bueno, luego esto ya sabéis que los pompones hay que darles un toquecito, igual hay que cortar algún hilito que tengan por ahí un poquito más largo, ¿veis? Como este, pero bueno, eso ya se explicó en el otro vídeo y iba de hacer pompones de un cierto tamaño y vamos a comprobar el tamaño de nuestro pompón y como podréis ver, nuestro pompón tiene los 7 centímetros que decíamos. ¿Veis? Aquí están los 7 centímetros, tiene los 7 centímetros exactos que decíamos, no sé si se verá ahí. Ahí lo tenemos, ¿veis? Ahí está el 7, justo donde acaba el pompón, y ahí está el 0, que está justo donde empieza el pompón. Como veis, hemos conseguido 7 centímetros de pompón, y así es como conseguimos un pompón del tamaño que queremos. Y como os digo, esto ya solo queda darle los últimos toques, ponerlo bonito, y ponérselo al gorro en el que quería ponerlo. Y como veis, nos ha quedado un pompón muy chulo, si casi no tiene ni que... No voy a tener ni que retocarlo, porque la verdad es que está muy bien, no voy a tener ni que retocarlo casi. Así que bueno, espero que os haya gustado. Os recuerdo que os suscribáis para poder tener acceso a más trucos como este. Hay un montón de vídeos de pompones en el canal. Algunos han tenido mucho éxito, como cómo hacer pompones con rollos de papel higiénico, con las manos, con tenedores. Hay un montón. El de pompones perfectos os gusta muchísimo y espero que este os guste tanto como ese. Bueno, ya me despido. Os recuerdo de nuevo que os suscribáis y le deis a la campanita y a todas. Os recuerdo que abajo en la descripción os dejo el enlace a mis redes sociales y os dejo también el enlace a la web de Patronarte donde podéis encontrar la tienda online donde comprar un montón de materiales de tejido y os encontraréis también tutoriales por escrito, ¿vale? Todos los tutoriales que hacemos de puntos, tanto de crochet tunecino como de crochet o ganchillo, como de punto a 2 agujas, os vais a encontrar todos y un montón de patrones completos y de puntos y de trucos por escrito. Y ya os dejo con unos vídeos que creo os van a resultar muy interesantes y me voy con mi pompón a colocárselo al gorrito. Espero que os haya gustado. De nuevo, crea y disfruta.